Dejé de pensar que podía ser, por ejemplo, cineasta a los 20, 21 años. Me di cuenta que no se me ocurrían las películas, por ejemplo, sino que se me ocurrían los libros. Yo ya voy a cumplir 50, ya me toca asumir algo en la vida y pues digo que soy escritor y entiendo que cuando uno está diciendo que es escritor, no está diciendo que es un buen escritor. He sido muy inconsciente en general y nunca he escrito con temor, y digamos los ratos que he tenido de temor es porque luego alguien me pregunta eso. No quiero ser valiente, ni quiero arriesgar nada, ni quiero poner en juego mi vida por absolutamente ningún texto. El gran reto de la escritura es no sabotearse a uno mismo. Bienvenidos a Sendero de Éxito en un nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado de honor, de lujo, un escritor colombiano muy destacado que recientemente ganó el Premio Nacional de Literatura. Se trata del señor Ricardo Silva Romero. Ricardo, bienvenido al programa. Marco, mil gracias. Bueno, Ricardo, el programa, como de pronto te lo he comentado, tiene que ver con esa resiliencia, esa disciplina, esa perseverancia que tenemos muchas personas para tratar de alcanzar el éxito. Tú lo has alcanzado con todos tus libros, han llegado y son libros destacados, no solamente en Colombia, sino fuera de Colombia. Yo quisiera que nos contaras cómo fue ese inicio que tú tienes con la literatura, ese primer contacto que tienes en tu niñez, cuando comienzas a esbozar las primeras líneas de lo que ha sido esa carrera prolífica tuya. Pues Marco, yo ya cuando crecí, crecí entre la televisión y los juegos de video y las películas, y entonces tenía mucha competencia. En mi caso tenía mucha competencia la literatura. Eh, si me ponía a leer algo, leía sobre todo libros de humor, de tal manera que tuvo que suceder el apagón del año 92 para que yo entendiera qué daban las novelas que no dan las películas, o que no dan los juegos, o que no dan las series de televisión. Eh, tuve que tener un momento en el que pues no había otra salida que leer para entender qué gracia tiene la lectura, eh, qué articula la lectura por uno que no articula ver una película. Esto no significa que yo no leyera, yo leía cosas, leía lo que me ponían a leer, em, y escribía de vez en cuando algunas cosas, pero creo que a las personas que se dedican a escribir o a pintar o a hacer música, les sucede algo como lo que estoy describiendo, y es que lo que existe dentro de uno es una especie de vocación a la creación, a la invención, una vocación a la ficción, que va buscando su lenguaje hasta que lo encuentra. Esto es que yo creo que hay mucho escritor que quiso ser músico o quiso ser pintor, o en algún momento tuvo la tentación de hacer cine, y poco a poco la vida nos va empujando al lenguaje en el que operamos mejor, en el que somos mejores. Y a mí me sirvió mucho hacia los 15 años entrar a un taller de letras que había en el colegio con un poeta magnífico que es Pompilio Iriarte, o Ángel Marcel. Es su nombre de poeta. Y ahí yo ya creo que entendí que era una persona más de puertas para adentro. Es decir, para ser director de cine hay que salir de la casa, y eso ya es un inconveniente, pues para mí. Escritor, columnista, crítico de cine, pero tú quieres es únicamente o te defines como escritor. Sí, es mi oficio y lo que sé hacer bien. Fui más que crítico de cine, comentarista de cine de una revista pues muy conocida, la revista Semana. Y creo que eran más comentarios de cine que crítica, porque la crítica, entendería yo, implica más
espacio, es decir, un crítico de cine hace un ensayo de 10 páginas y pone en contexto realmente la película. Lo que yo hacía eran textos sobre los estrenos y era un placer de hacerlo, pero sobre todo era un placer escribir sobre cine. Entonces, creo que todo siempre me ha ido empujando a escribir. Dejé de pensar que podía ser, por ejemplo, cineasta a los 20, 21 años. Me di cuenta que no se me ocurrían las películas, por ejemplo, sino que se me ocurrían los libros. Entonces, por eso termino siempre reconociendo que soy escritor. Me cuesta a veces, es decir, no sé cómo te vaya a ti si en el aeropuerto te preguntan tu oficio o en algún formulario que uno tiene que llenar le toca decir que es escritor y uno se siente medio ridículo, como diciendo que es bombero o como una fantasía, como diciendo que soy futbolista. Pero ya para estas alturas yo ya voy a cumplir 50, ya me toca asumir algo en la vida y pues digo que soy escritor y entiendo que cuando uno está diciendo que es escritor, no está diciendo que es un buen escritor, que es tal vez lo que a uno le da vergüenza cuando le preguntan qué es. Que decir soy escritor suena a decir soy inteligente o soy lúcido o sé algo que usted no sabe. Y no, uno puede ser escritor y ser malo también. Sí, ya que lo que mencionas, sí, en una ocasión venía yo en un vuelo de Londres a Nueva York y llegué y la persona de inmigración me preguntó Eso, ahí es que preguntan. qué era. Le dije escritor. Había mucha fila esperando y este señor estaba tan interesado en eso Sí, porque él quería escribir un libro. Me dijo, oye, claro. y cuénteme, ¿y eso cómo es? ¿Y cómo Sí, hago yo para escribir un libro? Y toda la gente me miraba y yo decía, bueno, yo pensaba que es que me estaba averiguando claro, que si es claro. que traigo cosas o alguna cosa, pero no, yo le dije, ya después de que le expliqué pasé, pero entonces sí me pasó Sí, eso curioso. es extraño, pero bueno, uno lo va asumiendo y va entendiendo cada vez que es un oficio y sí, es un trabajo como cualquiera. Sí, así es. Sobre la tela de una araña, es tu primera obra. Sí, ¿Cómo se hace ese primer libro, la primera publicación? Que yo creo que esa obra prima que uno comienza a escribir, como que le abre ese campo de acción, y uno dice, bueno, ya sí, podemos comenzar a escribir. ¿Cómo se da eso contigo? pues yo desde ese taller de letras que te contaba, me dediqué a escribir, pero lo que podía escribir, taller de letras es a los 15 años, y entonces escribía más que todo poemas, que es lo que uno hace cuando es así de joven. Eso hay hasta teorías de la literatura sobre el tema y es como cuando uno está varado en el presente, que es lo que pasa cuando uno es joven, pues responde al presente, a lo que le está sucediendo con textos cortos, con poemas usualmente. Entonces, si no hacía poemas, hacía cuentos, porque además cuando uno tiene 15, 16 y todos esos años hasta los 22 por ahí, es una persona muy ocupada. Uno tiene muchas cosas que hacer cuando tiene 15, 16, 17. No tiene tiempo para escribir. Para escribir hay que ser más vago y más desocupado en la vida. Entonces, yo me dediqué a escribir lo que podía escribir, primero en el colegio, en las vacaciones, luego en la universidad, en las vacaciones, y pues da el tiempo para los poemas y para los cuentos. Estos cuentos de Sobre la tela de una araña, a mí curiosamente no me avergüenzan, porque hay escritores a los que les avergüenza lo primero que hizo, porque son en chiste, son cuentos de humor. Y entonces, pues, se sacuden lo trascendental y lo grave lo suicida que tienen los textos que escribe uno cuando tiene 15 a 21 años, pues, que son pues tan desgarrados como las relaciones que uno tiene en la universidad. Aquí hay varias personas en este momento y que levante la mano el que no tuvo relaciones dolorosas, pues, cuando tenía 15, 17 o despechos gravísimos. Así son los textos que uno escribe en ese momento y entonces uno tiende a avergonzarse, pues, a los 40 cuando los lee. A mí no me avergüenzan esos cuentos porque son mamando gallo
y son sobre suicidas, pero en chiste, increíblemente. Entonces, es una colección sobre la tela de una araña pensada como si fuera un disco, o sea, tiene un lado A y un lado B, y son cuentos de humor a partir de un discurso que da un profesor en una universidad. En el discurso anuncia que se va a y crea pues una cantidad de reacciones de la gente que está allí, de la gente que se entera de lo que dijo, eh, gente desde los 17 hasta los 80 años reacciona a lo que dijo el profesor. O sea que es un libro de cuentos, pero también con cierta ilusión de volverse una novela, porque los cuentos están conectados y todos responden a un mismo mundo y todos documentan una especie de mundo en el que todo el mundo está desesperado. Entonces, es un primer libro con todas las características de un primer libro, pero a mí me parece que hoy en día, por ejemplo, sería incapaz de escribirlo, en el sentido de que admiro a la persona que se atrevió a hacer ese libro. Qué bueno. Hay algo que me llama mucho la atención y es la forma como tú retratas, digamos, la sociedad en algunos momentos de la historia. Particularmente, estoy muy ligado a lo que tú sientes por el deporte. Digamos, viví a Lucho Herrera. Yo Sí, era de qué los que bueno. me levantaba a las 2 de la mañana de las transmisiones en directo Sí, desde Francia, sí. a ver a Fabio Parra, a Martín Ramírez, a todos los gregarios que tenía Lucho. Ese momento fue muy especial. Sí, entonces, cuando yo veo que tú puedes documentar, que puedes escribir todo esto y lo puedes poner averiguando todo lo que había pasado, porque me imagino que tú estabas muy pequeño para esa época, pero que lo pudiste documentar. Y yo llego y comienzo a mirar, a recordar, digamos, lo que fue Alpe de Huez. Veníamos, digamos, con algo que era bastante complicado. Se estaba en ese momento enfrentando a los grandes, al Oro Fiñón, que había ganado el año anterior, en 1983, Sí, el Tour de Francia. Estaba Bernard Hinault, el monstruo, este que había ganado 4 veces la carrera, que estaba buscando la quinta. sí. Campeón mundial de ruta también estaba Eddy Merckx. O sea, estaban los grandes. Y pues siempre he pensado que Lucho en ese momento era nuestro embajador. Estaba llevando ese nombre de Colombia en alto y lo estaba poniendo allá, en lo más alto, en la cima más alta de Francia. ¿Cómo fue encontrarte tú con esta historia y por qué te motivó a escribirla? Pues estaba pensando que estamos en un salón muy cómodo porque todos aquí tenemos como esa fascinación, esa pasión por documentarnos, como por investigar, por descubrir cabos sueltos y puede ser en temas de la historia. Ahora me hablabas de los mulatos en la Cartagena del siglo XVIII o pueden ser los extraterrestres, por aquí está Esteban, o la brujería o los temas que pasan derecho y los cabos no se alcanzan a atar. A mí me fascina eso y tenemos en común esto. O puede ser la etapa del Alpe d'Huez de el Tour de Francia de 1984, que es la novela de la que me estás hablando, que justamente se llama Alpe d'Huez, y reconstruye esa etapa que gana Lucho Herrera y que yo recuerdo muy bien, aunque estaba a punto de cumplir 9 años. Pero me acuerdo muy bien porque uno se acuerda bien de todo desde los 7 en adelante, ya está em, reuniendo recuerdos, ya los está fijando. Y para mí fue una etapa fundamental. Yo me acuerdo que terminé viéndola de pie en el televisor. Había 2 televisores en la casa, uno medio malo y uno bueno que estaba en el cuarto de mis papás, y entonces uno siempre terminaba en ese. Y me acuerdo de ver de pie la etapa porque ya no podía uno quedarse sentado, que es algo que pasa en el deporte cuando uno le está haciendo fuerza a Colombia en general, que hay un momento en que uno se tiene que parar y gritarle al árbitro y tratar de que jueguen mejor allá en el televisor los jugadores. Y esto fue muy sorprendente porque como está en la novela, y así fue, Lucho Herrera tuvo una primera parte de la etapa muy mala.
Él sentía que le iba a ir muy mal y sentía que no tenía las fuerzas. Y en la zona de alimentación descubrió, lo cual prueba algo que todos sospechamos, y es que el problema del deporte usualmente es mental, es decir, es cómo la mente logra vencer al cuerpo. Pues en la zona de alimentación, Lucho Herrera se dijo a sí mismo, no, yo sí puedo ganar esta etapa, siento que puedo ganar esta etapa. Y desde ahí es una jornada diferente para él. Y como tú lo pintabas también, pues es una jornada muy diferente para el país, que es el país que acaba de recibir la noticia de que mataron al ministro de Justicia. eh, los narcos, los extraditables acaban de empezar esa guerra que va a tener pues unos 9 años terribles. La acaban de inaugurar con el asesinato del ministro de Justicia, ni más ni menos. Y entonces el país está enviando al mundo noticias muy extrañas de una guerra muy extraña con un enemigo nuevo que es estos carteles capaces de todo. Y entonces a los deportistas se les empieza a exigir con como con una fuerza muy injusta, que saquen la cara por el país y le demuestren al planeta que en Colombia no solo hay unos señores ahí de bigote que trafican, sino que hay una gente admirable, llena de coraje, sí, de fuerza, una potencia especial hay ahí. eh, y que desmienten la idea de que en Colombia está pasando algo solo oscuro. Y entonces, si uno revisa, documenta ese momento, ese año 84, esa mitad de año del año 84, encuentra que en las tiendas había afiches con la imagen de Lucho Herrera y abajo decía Lucho es paz, porque ese gobierno en el año 84 todavía aspira a la paz. El gobierno de Belisario Betancur está tratando de hablar con las FARC, con el M-19, con el ELN. Es decir, hace 40 años somos iguales, estamos tratando de que haya paz, pero entonces Lucho Herrera es la imagen de la paz y es una especie de héroe nacional de poema épico que saca la cara por todos nosotros, de tal modo que vuelvo a tener 9 años o a punto de cumplir 9 años y vuelvo al momento en que me toca ir al televisor de mis papás a ver esa etapa, y si estoy parado enfrente del televisor, estoy parado enfrente del televisor porque es que si gana Lucho Herrera le demostramos al mundo que no somos todos unos zampones. Y entonces gana Lucho Herrera, como tú decías, ya venían los ciclistas colombianos sacando la cara por nosotros. Alfonso Flores había ganado el Tour del Avenir, Martín Ramírez también, el Dauphiné Libéré ese mismo año lo había ganado. Pues ya había muchos colombianos que ganaban en todas partes. Si uno compraba la revista Mundo Ciclístico, todo era sobre el triunfo de Colombia. Y entonces es esa conjunción entre ese país ya en guerra completamente con los narcos y en guerra con las guerrillas y los paramilitares ya empezaban a asomarse. Y por otro lado, los deportistas demostrando pues que aquí pues somos otra cosa también por lo menos. Sí, yo recuerdo que, si no estoy mal, fue como 30 de abril de 1984 la muerte de Rodrigo Lara Bonilla. Sí, Luego se da lo del es en Dauphiné abril. Libéré con Martín Ramírez, que hubo, no sé si recuerdas esa mítica conversación entre Belisario Betancur y Martín Ramírez, que le decía: Martín, Martín, le habla al presidente. Sí, Él no sí, sabía sí. quién estaba al otro lado, Martín no sabía quién estaba hablando. Y comienzan Sí. a presentarse todo ese tipo de situaciones. La documentación, ¿pudiste hablar con Lucho Herrera para que él te diera todo, digamos, toda esa historia que él tenía? Con Héctor Urrego, que recuerdo que eso es lo que como que lo que más lo hacía vibrar a uno, escuchar esa narración de ellos allá, que muchas veces se cortaba la transmisión y le tocaba a uno pegarse a lo que decía el radio. Sí. Sí, yo tuve
mucho contacto con Héctor Urrego en un momento dado y luego lo perdí. Él me mandó su libro de Mundo Ciclístico y es un tipo que me parece muy admirable y es, pues, la historia del ciclismo colombiano la tiene adentro. Pero en este caso me guié mucho por el comandante Castro, un narrador de ciclismo que recuerdo mucho y con el que he tenido buena amistad, a pesar de que se fue a vivir a Costa Rica y entonces también perdí ese contacto. Con Lucho Herrera estuve un día entero en Fusa y almorcé en su restaurante y conversé con él lo más que pude, porque Lucho Herrera, como tantos ciclistas de Cundinamarca y de Boyacá, pues es una especie de vaquero de pocas palabras, como del oeste, quiero decir. Reticente. Es una persona que dice frases y que a mí me parece que genuinamente está orgulloso de todo lo que hizo, pero tampoco le parece para tanto, que es lo que a mí me gusta tanto del mundo de Cundinamarca y de Boyacá, como que es una gente que logra unas épicas enormes, unas conquistas así gigantescas, pero al mismo tiempo Lucho Herrera lo que quiere es estar pendiente de su jardín y de sus negocios y no perderle tiempo a vanagloriarse, digamos, a su orgullo. Y eso me fascina de la gente ensimismada y de nuevo de puertas para adentro. Entonces, pues hablamos unas 2 horas, pero claro, era sobre todo yo tratando de que él hablara más. Sí, sí. Y con todas esas 2 horas fueron fundamentales para mí para entender su psicología, esto que estoy diciendo, de una persona admirable a morir y digamos un héroe realmente de ese deporte, pero al mismo tiempo un tipo que lo que quiere es vivir tranquilo y que se resistió a irse a Europa porque no entendía la gracia de tener que, sí, la idea del triunfo y del éxito y de todo esto para él tiene más que ver con vivir bien, con vivir en paz y con poder hacer lo que él quiere hacer con su vida. Entonces es toda una lección estar con él, que por supuesto pues va por la calle y todo el mundo lo saluda, todo el mundo lo admira, pero él lo recibe como con mucha sanidad mental, me parece, como mucha tranquilidad y mucha cordura hay en ese tipo de héroe, me parece. Claro, lo otro que hice fue documentarme hasta el fondo, hablar con periodistas que estuvieron allí em, y reconstruir esa etapa minuto por minuto, que es muy posible de hacer cuando uno encuentra placer, por ejemplo, en estar en las bibliotecas y en reunir los periódicos y reunir los periódicos españoles y franceses. Es una etapa diferente según el país por el que uno la lea. Si uno lee los periódicos españoles, pues están pendientes de Pedro Delgado y de Ángel Arroyo y de unos ciclistas que son las estrellas de los 80 españolas, o si uno entra por los franceses siempre están sufriendo mucho el Tour de Francia porque les cuesta tener héroes y ese año tenían ni más ni menos, como tú decías, a Fignon y a Hinault, codo a codo el viejo ícono que es Hinault y que para mí es el mejor ciclista de la historia del ciclismo, pues, y Fignon que ya lo estaba haciendo sentir viejo, ahí no, maltratándolo un poco y quitándolo del camino y pues ambos maravillosos. Sí, claro, no, yo creo que es algo mítico. De hecho, hablando de esa parte mítica, no sé si recuerdas algo que llamó mucho la atención por ese entonces, y era ver a Lucho Herrera, no tan preocupado por lo de la carrera, porque ya la había ganado y todo esto, sino porque le han regalado un toro Así me grandísimo, como de acuerdo. 500 Y no kilos, sabía qué y él no hacer. sabía qué hacer Mm, con ese animal. Creo que finalmente lo trajo. Sí, lo trajo. Tengo la idea de que salía además en un capítulo de Dejémonos de Vainas. Ah, sí. No, no, Tengo no. la idea, pero yo no sé si ya estoy delirando porque también tengo la idea de que
lo conectaban a Lucho usualmente con futbolistas y entonces hubo alguna vez un diálogo entre Lucho Herrera y el Pío Valderrama, no sé si me lo estoy inventando, pero creo que lo podemos confirmar de alguna manera, que por supuesto era muy gracioso porque si hay dos deportistas de pocas palabras, pues son Lucho Herrera y el Pío Valderrama y los pusieron a hablar y No me puedo imaginar esa no, conversación. no, pues uno decía todo bien y el otro decía que fue una etapa muy dura y había poco fluía, pero ambos pues maravillosos, ambos, repito, como unos vaqueros de pocas palabras, ellos hacen su tarea y ya, y no quieren echar carreta, creo que la carreta no es lo de ellos. Esto del semoviente yo creo que llegó a ser preocupación nacional, Sí, porque todos claro, estábamos preocupados, bueno, yo ¿y me cómo se va a acuerdo, traer ese? yo me acuerdo mucho, era un encarte de alguna manera, pero vino, lograron traerlo. Otro tema que también veo que te apasiona, me apasiona también a mí, es el tema del fútbol. Sí, sin duda. Nosotros estuvimos viviendo en 1993 la eliminatoria para USA 94. ¿Estabas dónde? Allá. No, en ese ¿Vivías allá? vivía en Barranquilla. Ya. Y pues, Bueno, pero ¿quién ahí nos, estaba la casa de la la casa de selección la ya ahí. selección, sí. ¿Quién de pronto no se acuerda del 5-0 en Argentina? Genial. Que ese es el que nos abre la puerta clasificatoria, que incluso, si no estoy mal, Argentina necesitaba ganar, estaba obligado a ganar porque si llegaba a perder, le tocaba ir a repechaje Sí, contra sí, sí. Australia, algo así. Sí, sí, sí. Clasificamos, 2 goles de Freddy Rincón, dos de, bueno, uno del Tren Hay uno Valencia del Tino que es un y dos del golazo. Tino, Sí. fueron 5 goles. Y esto nos da la puerta de entrada a lo que nosotros pensamos que sería nuestro gran paso por un mundial. Sí. Íbamos de favoritos para ser campeones del mundo y en el Rose Bowl Stadium pasa ese partido que ya habíamos perdido contra Rumania, nos toca enfrentar a Estados Unidos y pasa lo de Andrés Escobar. Para mí Andrés Escobar es otro héroe, una persona, Absolutamente. un caballero en toda la extensión de la palabra, porque de pronto son muy pocos futbolistas los que uno puede ver con ese mismo talento que tenía él. ¿Cómo se da este libro contigo? Pues yo creo que como a todas las personas, a todos los colombianos que ya eran adultos, digamos, o ya eran al menos no, o al menos jóvenes, cuando asesinaron a Andrés Escobar, yo creo que todos quedamos heridos para siempre. Fue un golpe muy duro y es un trauma para todo el que estuviera atento, mejor dicho, en ese momento, porque era ya una muerte muy difícil de explicar. Hablábamos de Rodrigo Lara Bonilla, hablábamos de la guerra de los carteles. Esas son guerras, pues, insensatas y brutales y sin embargo tienen cierta carga política que no justifican ninguna violencia. Eso es uno de los problemas que hemos tenido en Colombia, la eterna justificación de la violencia. Pero sin embargo, claro, la gente dice mataron a un ministro y es descabellado, pero es una muerte política, digamos. Pero ¿cómo explica uno que maten a un futbolista por haber hecho un autogol? Eso no tiene sentido y la única explicación es que pues sucede en una sociedad que está mal de la cabeza, que no, que una sociedad que está absolutamente enferma permite, promueve, es el lugar en el que asesinan a un hombre por haber hecho un autogol. Y fue por eso, básicamente cuando lo iban a matar, la gente le estaba gritando autogol, autogol, autogol. A la gente que se atreve a decir que no fue por haber hecho un autogol, pues está documentado a más no poder que antes de que le pegaran 6 tiros, le estaban gritando autogol y que quien fue a asesinarlo, quien disparó, pues era el trabajador de unos apostadores que habían perdido apuestas porque a Colombia le fue muy mal. Tú presentabas el antecedente más importante que es ese 5-0. Ese 5-0 es un partido
más cerrado de lo que uno cree, más parejo de lo que uno cree. Argentina también era un gran equipo y sin embargo Colombia supo dominar ese juego y hacer los goles. Argentina falló los goles, pero si uno ve el partido otra vez, es un partido parejo, ¿no? El resultado es injusto, digamos, con el partido. Obviamente Colombia hizo unas eliminatorias impecables, luego tuvo una fase de preparación al Mundial en la que quedó invicta, de tal manera que, como me decía Oscar Córdoba cuando hice las entrevistas para hacer la novela, para hacer Autogol, la novela que cuenta todo esto, decía, pues íbamos en el avión pensando que ya éramos campeones y que todo era un trámite. Porque todos pensábamos lo mismo, no era solo el equipo el que pensaba que iban a ser campeones. Pelé dijo que el campeón de ese mundial era Colombia. En ese momento no sabíamos que si Pelé lo decía no iba a pasar, que Pelé salaba a los equipos, no lo sabíamos en ese momento, pero él lo dijo y todos dijimos, no, si lo dice Pelé, no hay nada que hacer. Mucha gente había apostado la casa, había vendido la casa para ir a ese mundial. Todo el mundo estaba absolutamente convencido que no había vuelta atrás y ese equipo era invicto y era fantástico, era una especie de circo, todos geniales y era el momento pues de gloria que íbamos a tener. Y pues viene el autogol que lo comete el jugador más serio, más cuerdo, más digno de esa selección, un hombre sobre el que la opinión es unánime, todo el que lo conoció lo admira, lo quiere, lo respeta. eh, y entonces es un dolor muy grande, no solo ver ese autogol, es dolorosísimo, sino que luego que lo maten, pues es un trauma. Y yo creo que eso fue lo que a mí me ató a esa historia, de tal manera que unos 13 años después me dediqué a investigarlo todo y a escribir la novela que se llama Autogol, que es una novela que a mí me alivia mucho haberla escrito, es decir, es una suerte haber encontrado el momento y haberla sacado y que pues lleve ya por ahí caminando más de 15 años, y haya resistido como siga teniendo lectores, es un alivio muy grande. Es una tragedia para muchos colombianos porque estuvimos de luto mucho tiempo. De hecho, de manera particular, con mi esposa, ella seguía mucho el fútbol. Sí, El día que murió Andrés Escobar, mi esposa dijo, hasta hoy soy hincha del fútbol. yo sentí lo mismo. Yo la entiendo a ella y yo sentí exactamente lo mismo. Dije, yo no quiero volver a saber de esto nunca más y fui muy reticente, un espectador reticente, digamos, hasta que me devolvió a la infancia la selección del 2014, del Mundial del 2014. O sea, más o menos 20 años después recuperé cierto cariño por el fútbol, la selección Colombia, todo esto, pero eludí todo lo que pude el fútbol hasta ese momento. Y todavía me cuesta, digamos. Después de investigar todo eso, la trasescena del fútbol, uno ve un partido y dice, ah, este tiro de esquina lo debieron apostar. ¿Quién, es que de verdad los apostadores apuestan quién va a cometer el primer tiro de esquina? ¿Quién va a hacer el primer foul? ¿Cuántos, si va a haber un penalti? Y todo eso está, esa trasescena es realmente muy sórdida y hay que suspender la incredulidad, como pasa con las ficciones. Uno tiene como que olvidar lo que hay detrás para volverlo a disfrutar. Se logra, pero cuesta. Ricardo, algo que a mí me cuesta entender, no lo entiendo todavía, es como una casa de apuestas es el patrocinador del fútbol profesional No, colombiano. pues es el insólito, es como la resignación y el cinismo Sí. absoluto. Esto es el centro del fútbol, las apuestas. Entonces, pues ahí está la derrota, digamos, del deporte y el triunfo del dinero. Me imagino que con la documentación que hiciste encontraste, digamos, todos esos elementos
que fueron tan nocivos para el fútbol, donde había la compra de árbitros, donde había la muerte de jugadores, donde se compraban jugadores, dirigentes que estaban metidos en este tipo de problemas. ¿No te causó de pronto algún tipo de temor? Porque muchas veces uno toca la susceptibilidad de algunos protagonistas que no quieren salir a la luz, que no quieren ser retratados. ¿No sentiste de pronto temor al descubrir todo este elemento que había de Yo juicio? he sido muy inconsciente en general, y nunca he escrito con temor. Y digamos, los ratos que he tenido de temor es porque luego alguien me pregunta eso. Es decir, como que alguien de pronto dice: "Uy, pero no le dio susto meterse ahí". Entonces yo digo: "Uf, pucha, me ha debido dar susto". Y no lo capté. O a veces que si alguien le dice a uno: "Oiga, esas columnas son muy valientes". Yo digo: "Pero no, yo no soy valiente". Es decir, yo no quiero ser valiente, ni quiero arriesgar nada, ni quiero poner en juego mi vida por absolutamente ningún texto. No, básicamente porque no soy valiente, ni me interesa hacerlo. Pero entonces luego la gente le dice a uno: "Esa columna fue muy valiente, todo lo que dice ahí, denunció a no sé quién", y entonces a mí me toma por sorpresa el tema de la valentía. Soy muy inconsciente mientras estoy escribiendo, y estoy escribiendo el libro que quiero escribir, y si necesito investigar lo que tenga que investigar, lo hago. Es posterior, pues, la conciencia de que puede ser un tema delicado. Y menos mal, porque si uno es consciente mientras lo está haciendo, pues básicamente no lo hace, no lo haría. Y el fútbol, a mí el primer campanazo que tuve fue cuando un amigo me dijo: usted se da cuenta que escribir una novela de fútbol es como escribir El Padrino, ¿no? Porque termina uno hablando muy usualmente termina en la mafia o en gente muy, pues muy dudosa, de eso que los medios llaman polémico empresario. Y es, sí, una gente que uno no sabe de dónde viene ni a dónde va, y que es muchas veces la que tiene el dinero para sostener equipos de fútbol. No sé si haya mejorado o no, pero suele ser sórdida esa trasescena. Entonces, quizás el momento cumbre para mí de los resultados de Autogol fue cuando ya había salido la novela, ya había circulado un tiempo, y un día llegué a la casa y encontré en el contestador automático, cuando todavía la gente llamaba al teléfono fijo, eh, un mensaje de Esteban Jaramillo, un periodista que fue muy conocido, presentador de noticias, narrador radial, y que tuvo un lío por allí, pasó un rato en la cárcel y volvió. Y el mensaje de Esteban Jaramillo era una bala a la novela, y decía: "La leí, me encantó y todo es así como está dicho". Entonces fue mejor imposible. Alguien que sabía y que sabe muy bien cómo funcionaba eso, pues lo avalaba. Ahora yo, pues, en la investigación me tuve mucho soporte, mucha ayuda. Hablé con todos los futbolistas, hablé con Pacho Maturana, estuve un día con el Pío Valderrama en Barranquilla, que es como estar con el Papa, porque pues aparece el Pío por la calle, y llegan señoras con bebés y le piden que los bese. Es una cosa increíble estar con ese tipo de personaje. Y y hablé con todos los comentaristas que estuvieron allí. Em, por ejemplo, Fernando Araujo, un periodista fantástico que estuvo mucho tiempo, décadas en El Espectador, y quizás es de los más valientes investigadores del fútbol, y tenía pues esa compañía mientras escribía, y tenía la compañía de Carlos González Puche, que es el director de la Asociación de Futbolistas Profesionales, que no puede ser mejor tipo y más brillante. Y pues este era una guía y un revisor de que lo que estuviera diciendo yo fuera justo por un lado, y fuera cierto, porque tampoco a mí me interesa ser un periodista.
tampoco me interesa revelar lo que pasa detrás del fútbol, sino ser justo también, ser compasivo, no entrar pues a dañar a nadie por dañar, sino entender la cabeza de todo el mundo allá adentro. En Colombia pasa mucho que no nos damos cuenta que somos corruptos. Entonces, Pepe Calderón, que es el protagonista de Autogol, es un tipo que recibe regalos de los narcos, es un personaje de ficción, recibe regalos de los narcos, pero no recibe cheques porque le parece sucio. Y nosotros los colombianos, nuestra cultura tiene muchas de esas trampas mentales, de pensar que somos decentes a morir, pero al mismo tiempo a veces hacemos cositas que no nos parecen tan graves. Y a eso es lo que pasa con Pepe Calderón Tovar, que es el protagonista realmente de Autogol, un comentarista deportivo que se metía con gente rara, pero era un buen tipo al mismo tiempo. Suena extraño, pero de eso está lleno nuestra cultura. Así es, Ricardo. Am, Cuando uno documenta, muchas veces se encuentra con cosas que lo sorprenden, que uno dice, hombre, esto no me lo imaginaba que fuese así. ¿Te sorprendió algún elemento de esos que pones tú en la novela o que tuviste que dejarlo por fuera porque dijiste, no, esto no va, porque no quiero meterme en este berenjenal, voy a seguir con esto? ¿Hubo elementos así que te llamen la atención? Pues yo no quería, como te digo, ensuciar tampoco el mundo. Sí, esa es una trasescena sórdida, pero no quería ser maniqueo, ni quería ser moralista, ni puritano, ni echar al agua pues a los futbolistas que tuvieron que convivir con los narcos. Un ejemplo es en la novela está el acta de Millonarios, que es mi equipo, y el equipo al que defiendo de modo infantil, además, porque todo es un desastre y uno igual sigue siendo hincha de Millonarios. Em, por ejemplo, en la novela está el acta de Millonarios en la que se recibe al doctor José Gonzalo Rodríguez Gacha como un miembro nuevo de la Junta. O sea, esas actas existen, digamos. Em, pero yo no creo que un futbolista de los 80 sea un mal tipo. Es decir, mi jugador favorito de la historia colombiana es Arnoldo Iguarán, el Guajiro Iguarán, que era el puntero izquierdo del equipo cuando yo era niño, o sea que estamos atados para siempre. Y si yo quería jugar como alguien, quería jugar como el Guajiro Iguarán. Hay entrevistas del Guajiro contando cómo llegó el mundo de los narcos al fútbol y cómo les tocó lidiar, por ejemplo, a los que jugaban en Millonarios, de un día para otro, les tocó ir a jugar a la finca del dueño. Y el dueño era este señor que era aterrador, sin duda. Pero esta gente iba a jugar y jugaba fútbol y no tenía ni idea de quién era ese señor, ni estaba metida en nada raro. Y pues hay que siempre devolverle el contexto al juicio de la historia, que es algo que se ha perdido mucho. Cuando se revisa lo que pasó atrás, muchas veces se lee con las gafas de estos tiempos, que son tiempos de reivindicaciones y sí, de devolverle el alma al cuerpo del mundo, digamos. Pero yo sí creo que hay que mirar con cuidado cuando uno se mete con el año 94, por ejemplo, que es el que estamos discutiendo. Hay que ver esa relación que había entre el fútbol y los narcos con atención, no juzgando a todo el mundo que estaba allí, sino viendo cómo, hasta dónde llegaba y cómo eran esos vínculos y qué tanto los jugadores tenían que ver con eso. Pues eh, les tocó esa época y creo que fueron jugadores estupendos, Yo me quedo un poco más, aunque no soy, aclaro, no soy hincha de Millonarios, pero pero no lo aclaras porque soy hincha del Santa Fe. bueno, eso es, creo Pero que hay un sí, momento incómodo en este momento, pero creo que lo vamos a superar en todo caso. pero ¿sabes con quién me quedo? ¿Quién ¿Con se me quién? quedó en la retina?
Alejandro Brand, Willington Ortiz. Yo creo que Willington Ortiz nació en una época que no era No, la esa es una precisa. época anterior, sí. Exacto, pero eran estupendos. O sea, uno iba al Fantásticos Campín a verlos jugadores. jugar. Y era una época menos profesional en el mejor de los sentidos. Es decir, eran jugadores serios y correctos y todo, pero era una gente que dormía en la casa. No era la época en la que había concentraciones y todos tendían a ser como más robóticos. Era más humano ese deporte de esa época. Pero entonces hay un momento, el mismo Carlos González Puche es un tipo que lo vivió porque él era un defensa de Millonarios destacado, el momento en el que pasaron de dormir en la casa y llegar a todos al Campín a jugar como llega uno cuando juega en el colegio, por ejemplo, que llega uno a la cancha y lo llevan los papás. Eh, Pasó de eso al momento en que ya tocaba concentrarse y había un dueño nuevo y había que ir a jugar a la finca y toda esa cosa, pues sí hay un momento ahí que se empieza a enrarecer, que coincide en el mundo con el momento del mundo en el que el trabajo tuvo menos valor que el dinero, que es triste. Antes era muy común que el trabajo hablara por las personas. Incluso a uno lo educaban así, o sea, que su trabajo hable por usted, no sea lagarto, no decrete su propia importancia, no se haga el famoso, que es un fenómeno ahora de las redes devastador, que la gente se decreta famosa y bella y entonces ya no tiene nadie que hacer una obra o trabajar, sino simplemente decir yo soy bello y famoso. Eh, Era esa época en la que el trabajo hablaba por las personas. Luego sí en los 80 el mundo se torció de una manera brutal. En Estados Unidos entonces Wall Street era importantísimo y la gente, los yuppies eran pues unos tipos que se la pasaban en aviones privados y eso era el retrato de la fama. Y aquí entró el narcotráfico y entonces la gente empezó a ser ostentosa y llena de dinero. Bogotá dejó de ser una especie de pueblo gris en el que todo el mundo se la pasaba trabajando y se volvió una cosa, sí, ostentosa y cargada de brillos. Y creo que lo más grave no es eso, porque pues eso es discutible, habrá gente que le fascine la cultura que quedó luego de ese cruce con el narcotráfico. Pero sí es triste la evaluación del trabajo, que lo que importara no, y que lo que importe no sea el trabajo y la obra en el caso de un escritor, sino el brillo y sí, como la capacidad de hacerse ver. Eso pasó allí en los 80 y es triste, me lo hiciste pensar por Alejandro Brand y Willington Ortiz y una época más de como de tú a tú, más de igual a igual, como que la gente se pueda encontrar a estos tipos cogiendo taxi o bus para ir al estadio. Son añoranzas. Yo recuerdo estar en los años 70, ir al Campín. Uno podría ir con su pareja y no importaba que fueran de diferentes equipos. De hecho, cuando yo iba, mi esposa, hincha de Millonarios en esa época, yo pues Ella también. sigue siendo hincha de Millonarios. No, ella dejó el Dejó el fútbol fútbol y y pues en el Millonarios no. matrimonio, pues no todo es perfecto en el matrimonio, ella es millonario de Sí, Santa Fe, pero más sin sí. embargo lo pudimos manejar. Pero muy tolerante ella. Yo creo que habla muy bien de ella. Yo creo que sí. Es puro amor, ahí se ve el Pero, amor. Ricardo, yo recuerdo que uno se podía sentar con otra persona al lado, no importaba que fuese del equipo contrario, y se vivía en paz, en armonía. Totalmente. ¿A quién le va a importar que alguien sea de otro equipo? Eso es un fenómeno de esta época en la que todos tenemos que tener un bando y odiar a los otros y como si existieran bandos. A mí me enerva de esta época que haya siempre que estar en algún bando, cuando la realidad es que nadie pertenece en realidad a ningún bloque de nada, ni ninguna manada, ni todos somos más complejos, más interesantes que eso. Y era fascinante cuando se acababa el partido se acababa y por la tribuna, creo que era la occidental, donde están los camerinos, sí, la occidental, salían los jugadores y uno se podía encontrar con Ernesto Díaz, con Wellington Ortiz, que salían recién bañados del camerino a ir a tomar su bus para irse para la casa. Totalmente, Era, eso es lo que tendría que suceder, como
no que uno tuviera seguidores, por ejemplo, que es el término de las redes, sino lectores, porque el lector es un igual al escritor. Y pues eso sí es algo que está en mora de volver, pero hay a veces asomos de eso. Raúl, si me lo permite, dejemos de lado por un momento el deporte y aboquémonos en otro libro, un libro, el libro del duelo, donde tú mencionas a un personaje que tú conociste, el señor Raúl Carvajal, Sí, que lo conoces en la avenida Jiménez con carrera séptima en Bogotá. sí, ahí estaba siempre. Y te encuentras con una historia de una persona que está tratando de clamar por justicia, está pidiendo justicia por la muerte de su hijo, quien se resistió siendo cabo del ejército a ser parte de esos falsos positivos que nos marcaron y que dejaron una mancha muy grande en el ejército nacional. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo lo conoces? ¿Y cómo terminas escribiendo esta novela que pues para mí también tiene un tema muy, muy profundo? Pues don Raúl Carvajal, la primera vez que yo lo vi en las noticias y en los periódicos, porque él, eh, pues llevaba ya 5 años, algo así, de duelo, porque a su hijo lo mataron, a su hijo que se llamaba igual que él, Cabo Raúl Carvajal, lo mataron por negarse a cometer falsos positivos. El Cabo Carvajal llamó a su familia unos días antes y les dijo, me están pidiendo que haga esto, que entre en esta práctica y yo no lo voy a hacer y entonces los llamo a advertirles que no sé qué me vaya a pasar. Estoy tratando de salirme del ejército y espero que no me vaya a pasar nada. Era un padre, pues acaba de ser padre, el Cabo Carvajal. Era un hombre que quería vivir, que necesitaba vivir porque acaba de tener un bebé. Y llama a su familia y les cuenta eso y les dice, yo creo que tengo que salirme de esto porque yo no le jalo a matar gente que no tiene nada que ver con la guerra y a disfrazarla de guerrillero, pues a hacer los llamados falsos positivos. Y entonces don Raúl pues pasó por eso porque le mataran a su hijo, pero luego tuvo que vivir un problema extra y es que años después lo llaman del cementerio en Montería y le dicen, le tenemos que devolver el cuerpo de su hijo porque ustedes no han pagado el lugar y le vamos a devolver los restos. Yo no se me ocurre una situación más cruel. Entonces don Raúl recibe los restos de su hijo y dice, yo ya no soporto más esto. ¿Qué es lo que no soporta? Que las autoridades no le den razón, que en el ejército no le aclaren la situación, que le sigan diciendo que a su hijo lo mataron en un combate con las FARC, que le sigan diciendo que todo lo que él vio con sus propios ojos no es verdad. Lo que vio con sus propios ojos es que su hijo pues no estaba, el cuerpo de su hijo no parecía muerto en combate, ni muerto ni asesinado por un francotirador como le decían, sino ajusticiado pues cara a cara. Eh, y entonces cuando le devuelven el cuerpo, él dice, yo no soporto más esto ya es como lo peor que me podían hacer, lo que peor que nos podían hacer, ni siquiera respetar el espíritu de este muerto. Y entonces él decide cruzar el país desde Montería hasta Bogotá en el camión que tenía en ese momento. em, y parquear el camión en la Plaza de Bolívar en Bogotá y poner el cadáver de su hijo a sus pies y quedarse ahí hasta que el país se entere de lo que le pasó a su hijo. Y eso llegó a los medios y a mí me pareció una imagen pues de tragedia griega, pues de historia de todos los tiempos, pues un padre que pone los restos de su hijo en la plaza central del país para a ver si todo el mundo se da cuenta de lo que está pasando en Colombia.
Y entonces desde ahí yo estuve pendiente y me impresionó mucho encontrarlo luego, como tantos bogotanos y tantos colombianos, en la Jiménez con Séptima, en donde él parqueaba su furgón, que ya era otro, no era el mismo que había parqueado en la Plaza Bolívar en ese momento, y era un furgón que era una especie de museo de la historia de su hijo y de cómo las autoridades del país no habían puesto la cara por ese crimen. Y entonces él tenía todo documentado allí, se levantaba temprano, colgaba de unas cuerdas de ropa la historia de su hijo y todo lo que había hecho él por hacer, pues, conocer esa historia, por enterar al país de esa historia. Y un par de veces yo lo escuché, él contaba la historia al que se parara a escucharlo. Él estaba ahí como en cualquier museo, como un guía de museo esperando quién quiere entender la historia. Pues con el paso de los años él hizo todo lo que pudo. Él se metió al ubérrimo a hablar con el presidente Uribe, esperó al presidente Santos afuera de una reunión en Montería y lo confrontó, se encadenó a la fiscalía, se metió a encuentros de víctimas en el Congreso, hizo todo lo que pudo para llamar la atención sobre la historia y fue aprendiendo que la justicia que podía encontrar, la justicia que podía conseguir, era contar la historia y se volvió un experto narrador de la historia de su hijo. Y entonces a mí me fascinan esos dos niveles, como un padre que da la vida por su hijo, un padre que se vuelve evangelista de su hijo, y también como un hombre que aprende a narrar y a ser un gran narrador de la historia de su hijo, de tal manera que cuando se murió entre el COVID y una diabetes que tenía. A mí me pareció que había que escribirle una columna. Yo escribo una columna que es publicada en El Tiempo desde hace muchos años. Hice su columna y apenas terminé la columna y yo dije, no, esto es insuficiente y esto es una novela. Y entonces me dediqué a pensarlo hasta que coincidí con la familia de don Raúl Carvajal y después de un encuentro que tuvimos como de unas 3 horas, terminando la época de la pandemia, pues ambos estuvimos de acuerdo, la familia y yo, en que era una oportunidad y escribí esa novela con la familia al lado. La familia quiso que se hiciera esa novela y se hiciera toda esta reconstrucción que acabo de hacer, pero en forma de novela, que es este libro, el libro del duelo. El llevar a documentar toda esta historia, yo creo que nos da unos visos muy importantes de lo que sucedía en realidad en ese momento en el país. Am, cuando tú tienes contacto con don Raúl, él de pronto tenía ese peso todavía y el que se hablara de estos libros, el que él evidenciara esto, a propósito, ¿fue el primero que evidenció lo de los falsos positivos o ya se hablaba a gran escala de esto? Pues él apareció en la Plaza de Bolívar, si no estoy mal, en el año 2006. Y ya para ese momento se estaba denunciando la circular del Ministerio de Defensa que en pocas palabras premiaba el conteo de cuerpos, que es, digamos, la estrategia que también fue nefasta en Vietnam, que es, sí, es premiar según el número de víctimas, Bajas. de bajas, exacto, es la palabra exacta. Lo cual siempre perturba al soldado, por decirlo de alguna manera. Ese método del conteo de cuerpos, de premiar por bajas, siempre enferma las cabezas pues en Vietnam está documentado el desastre que significó ese sistema y aquí pues el desastre es ese escándalo que se empezó a revelar y que tuvo un momento muy importante cuando Santos llegó al Ministerio de Defensa con Sergio Jaramillo, que luego fue el ideólogo de la paz con las FARC. Pues fue el momento en que
denunciaron ellos mismos desde el Ministerio de Defensa los falsos positivos. Yo creo que coincide con ese momento de don Raúl y empieza toda esa investigación que pues ya ha tenido desarrollo sobre todo en los años de la JEP. La JEP sí ya ha entrado de frente con el tema. Le ha faltado un poco esta pata, que es la pata de los soldados honorables, que a mí me parece que honran al ejército y que devuelven la fe en la institución, digamos, la credibilidad en la institución, estas historias de soldados que se negaron. Es curioso que no se atienda más a esas historias. El ejército tendría que honrarlas más. Em, Nos devuelve al tema de no ser maniqueo, al menos en la literatura. Y cuando uno ya se mete con una novela, con las herramientas de la novela, aprovechar para tratar de entender incluso a la gente que fue vil. Eh, a mí me interesaba esta historia no solo que don Raúl hubiera emprendido semejante gesta, digamos, sino que su hijo fuera un soldado honorable, un hombre que desde que era muy joven quería ser soldado y su orgullo en la vida era ser soldado. Entonces también me gusta que es más complejo, obliga también a pensar que en esas instituciones que pues caen en esas trampas, en los conteos de cuervos, por ejemplo, también hay un montón de gente que no está de acuerdo y que es conmovedor reconocerlo. Ricardo, y ya casi para finalizar, ¿algún proyecto en el que estés trabajando en este momento? ¿Nos traes alguna sorpresa para la Filbo 2025? Para la Filbo 2025 vamos a sacar un libro de un podcast que tenemos. Con Tenemos un Alejandro podcast que se Gaviria. llama Tercera Vuelta, sí. Y es un podcast que es una conversación de amigos con Alejandro Gaviria, que aparte de ser pues un exministro, es un escritor de muchos libros de ensayo. Y entonces el libro de Tercera Vuelta recrea esa conversación de amigos. Esto lo que hicimos fue no transcribir las conversaciones, que hubiera sido medio inútil, sino más bien yo le mandaba una página y él me devolvía otra página y empezamos a hacer una conversación por escrito que se parece a esas conversaciones, pero es más una conversación escrita. Y el tema, el eje de la conversación es la salud mental, que pues todos sabemos es el lío del que estamos en este momento enfrentados. Tenemos todos los países dirigentes dementes y estamos lidiando con la salud mental de los que mandan y de los gobernantes y de los gobernados. Y me parece que es el tema al que tenemos que atender todos en este momento. Yo creo que el que no esté haciendo algún tipo de terapia, sea desde leerse el tarot hasta las constelaciones familiares o hasta la psicoanálisis. Yo creo que todo el mundo tiene que estar en algo en este momento, a ver si logramos no hacernos daño todo el tiempo. Ricardo, un consejo para los que están comenzando en la escritura. A mí me parece que el gran reto de la escritura, como tú debes saber, o como tú sabes sin duda, es no sabotearse a uno mismo. Yo creo que uno es su peor enemigo y uno no se gusta tanto como la gente cree. La gente cree que uno se gusta a uno mismo, pero no es verdad. Eh, y ese es un esfuerzo que hay que hacer muy grande, porque todo el tiempo cuando uno se sienta a escribir, todos los que estamos acá, yo creo que lo experimentamos igual, uno se está diciendo que no sea farsante. Se dicen, ¿usted qué se cree? Las librerías están llenas de genios. ¿Usted qué se cree para meterse en ese oficio? ¿Con qué derecho? Este libro está muy difícil. ¿Usted por qué se mete a hablar de una mulata del siglo XVIII? ¿Qué se cree si usted es un bogotano hincha de Santa Fe? ¿O qué se cree usted, bogotano hincha de Millonarios, para hablar de don Raúl Carvajal? ¿Con qué cara? Y hay un momento en que uno tiene que callar esas voces que lo están saboteando y le están diciendo que uno no vale nada
y hay que darse cuenta que uno sí está conectado con una mulata del siglo XVIII y sí está conectado con don Raúl Carvajal y uno sí entiende el trauma y si está llegando a la mulata, como tú me decías antes de empezar, está llegando por algo. Hay algo que lo fue llevando allá y algo que lo ayuda a uno a comprender a esa persona o a entrar en esa persona. Y hay algo que uno lo está llevando a don Raúl Carvajal y es porque su familia también tiene traumas y hay asesinatos en su familia y hay dolores en su familia que uno comprende tanto que puede llegar a acompañar a don Raúl Carvajal en su duelo. Ricardo, fascinante, deliciosa esta conversación. Eso te digo, un placer estar acá. Te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Espero que nos veamos en la Filbo 2025. Allá estaremos. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Senderos de Éxito. No olviden darle me gusta si les interesó, si les gustó este episodio y los esperamos en uno próximo.